Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un científico experto en serpientes transforma a todos sus sujetos de prueba en serpientes híbridas. Así que hoy veremos. CES. El Dr. Carl inyectó genes de serpiente en el cuerpo de su asistente Tim, con la esperanza de alterar la genética original de Tim. Sin darse cuenta, Tim pensó que se trataba de algún tipo de vacuna. Después, el cuerpo de Tim comenzó a cambiar lentamente. Primero, se despojó de su piel como una serpiente. Luego comenzaron a crecer escamas en su cuerpo, hasta que finalmente se convirtió en un aterrador híbrido de humano y serpiente. Sin embargo, Carl no estaba satisfecho porque su objetivo final era convertir a los humanos por completo en serpientes. Este experimento fallido fue luego vendido a un circo por una miseria, lo que atrajo a innumerables espectadores para que vinieran a verlo. Nadie sabía que este monstruo no solo llevaba un disfraz. Tim se ve obligado a convertirse en el generador de dinero del dueño del circo cuando intenta pedir ayuda pero no puede hablar. Mientras tanto, Carl empezó a buscar su próximo objetivo. Llega a la escuela con el pretexto de contratar un asistente y encuentra a su viejo amigo Ken, quien quiere que le recomiende un estudiante. Ken estaba un poco desconcertado, porque hasta donde él sabía, Carl ya tenía un asistente. ¿Por qué de repente quería cambiar de asistente? Pero Carl mintió diciendo que la otra parte había renunciado. Después de escuchar esto, Ken no le dio mucha importancia y recomendó a su alumno David, que ya estaba interesado en la biología, estaba ansioso por ayudar y con entusiasmo siguió a Carl a casa después de la escuela. Ver a Christina, la hermosa hija de Carl, hizo que David se sintiera aún más feliz de ser el asistente de Carl. No sabía que esta sería la decisión más lamentable que tomaría en su vida. Luego, Carl llevó a David a su laboratorio y le presentó en detalle su investigación. El principal estudio de Carl fue sobre las serpientes. Para diferenciar el nivel de peligro entre ellas, etiquetó la caja de cada serpiente con una etiqueta codificada por colores. El verde significaba no venenoso, el amarillo indicaba venenoso y el rojo era altamente venenoso. Sin embargo, la mayoría de las serpientes venenosas tenían sus correspondientes antídotos. Siempre que el antídoto se inyectara inmediatamente después de una picadura, se podría salvar la vida. Después de explicar, Carl sacó una mamba negra de África para enseñarle a David cómo extraer su veneno. El veneno de la mamba negra era extremadamente mortal. Una gota podía matar a 10 adultos. Al ser la serpiente más rápida del mundo, una mordedura de una mamba negra sin antídoto provocaría la muerte en 1 hora, con síntomas parecidos a los de un ataque cardíaco. Después de escuchar la explicación de Carl, David no se asustó sino que estaba ansioso por empezar a trabajar de inmediato, pero Carl dijo que antes de empezar a trabajar era necesario inyectar una vacuna contra el veneno de serpiente, que junto con el antídoto garantizaría que no se produzcan accidentes. Sin pensarlo mucho, David siguió adelante con la inyección, sin saber que, sin saberlo, se había convertido en el sujeto del experimento de Carl. La vacuna que le inyectaron a David era en realidad una poción genética desarrollada por Carl utilizando la cobra real. Carl también aprovechó la oportunidad para presentarle a David la cobra real. La cobra real es considerada una de las criaturas más peligrosas del mundo, incluso más venenosa que la mamba negra, con mordeduras tan fatales que no hay tiempo para una inyección de antídoto. Pero incluso una criatura tan peligrosa como esta tiene su enemigo natural, la conocida mangosta. Más tarde, mientras comía, la droga que Carl le inyectó a David comenzó a surtir efecto, lo que hizo que David se sintiera mareado y mal, pero Carl afirmó falsamente que era una reacción normal a la vacuna. Luego, con la ayuda de Carl y Christina, ayudaron a David a acostarse. Mientras dormía, David sintió un calor insoportable y terminó durmiendo hasta la mañana siguiente. Al despertar, David vio una multitud reunida afuera. Carl estaba realizando su habitual actuación de encantamiento de serpientes, atrayendo a los residentes de la ciudad para que lo observaran. El acto de Carl ese día fue atrapar una cobra real con la mano. A pesar de su amplia experiencia con el encantamiento de serpientes, Carl estaba algo nervioso al enfrentarse a la cobra real porque una mordedura podía ser fatal instantáneamente. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, un hombre comenzó a tomar fotografías, lo que casi provocó que la cobra real muerda a Carl. Sin embargo, Carl logró completar la actuación y extrajo con éxito el veneno de la cobra real. El público aplaudió la espectacular actuación y Carl recibió numerosos consejos. Y así es como Carl obtiene financiación para su investigación. Sin embargo, unos días después, David se despertó y descubrió que se le estaba despegando la piel de la cara.
rápidamente buscó a Carl para pedirle una explicación. Mientras trataba la piel de David, Carl dijo que la muda era una reacción natural a la vacuna y le aseguró que la vacuna estaba funcionando y que no se preocupara. Pero David sintió un frío inusual, lo que Carl descartó y le sugirió que se pusiera una chaqueta, sin darse cuenta de que se estaba volviendo de sangre fría. Desde que Tim, el ex asistente de Carl, había desaparecido, su familia había decidido llamar a la policía, por lo que 2 agentes de policía pronto llegaron a la casa de Carl y quisieron hablar con él sobre la situación. Carl afirmó que Tim había dimitido hace mucho tiempo y con calma les mostró a los oficiales su laboratorio. Al ver a Cristina domesticar una pitón, los oficiales incluso ayudaron a llevar la serpiente al sótano. Después de una breve investigación y al no encontrar nada extraño, los agentes se marcharon rápidamente. Tan pronto como se fueron, Carl regresó al laboratorio para continuar inyectando a David la llamada vacuna, diciéndole que este proceso continuaría diariamente durante un mes. Al cabo de un mes, David estaría plenamente involucrado en su investigación. Mientras pasa tiempo con Cristina, David desarrolla sentimientos por ella y Cristina se enamora de David. Al parecer, Cristina no sabía lo que su padre le estaba haciendo a David. En un paseo confirmaron su relación y retozaron juguetonamente en el río. De camino a casa, vieron un circo actuando y quedaron intrigados por un espectáculo de monstruos anunciado por el dueño del circo, quien afirmaba tener una verdadera persona serpiente. Cristina se mostró escéptica, pensando que se trataba de un engaño, mientras David, intrigado, pagó $2.50 para entrar. Aunque los monstruos en el interior eran obviamente humanos disfrazados, la llamada persona serpiente parecía increíblemente realista, especialmente sus ojos de serpiente. David quería decírselo a Cristina, pero descubrió que Steve la acosaba. Sin decir palabra, Steve intimidó a David con una demostración de fuerza y luego lo echó. Después de levantarse, David no dudó en absoluto e inmediatamente atacó a Steve, pero la diferencia de tamaño era demasiado grande y David no era rival para Steve. Frustrado, David mordió a Steve en el cuello, causándole dolor y haciéndolo soltarse. La policía llegó poco después para disolver la pelea, pero tan pronto como llegaron a casa, un implacable Steve los siguió, mirando la silueta de Cristina en el dormitorio del segundo piso con malas intenciones. Trepando por la pared hasta la ventana, Steve estaba a punto de atacar a Cristina. Inesperadamente, una pitón sobre la mesa se enroscó instantáneamente alrededor del brazo de Steve, asustándolo y haciéndolo caer del segundo piso. Afortunadamente, Steve no resultó gravemente herido, pero la pobre pitón fue asesinada a golpes. Carl y David llegaron justo a tiempo para presenciar esta escena. Steve, pensando que esta familia estaba trastornada, rápidamente huyó de la escena en su motocicleta. Cristina quedó devastada por la muerte de la pitón, su mascota más gentil. Al día siguiente cremaron la pitón y Carl prometió en secreto hacer pagar a Steve. Carl regresó silenciosamente a su laboratorio, sacó la mortal mamba negra y la metió en una bolsa. Esperó hasta el anochecer y se fue en su coche. En ese momento, Steve se estaba poniendo cómodo con su novia, Kitty, sin darse cuenta del peligro inminente. Pronto Carl llegó a la casa de Steve, vio a Kitty salir de la casa de Steve. Después de que Kitty se fue, Carl entró sigilosamente a la casa de Steve. Al encontrar a Steve en la ducha, Carl soltó con decisión la mamba negra en el baño. Steve notó que algo andaba mal demasiado tarde y la mamba negra le mordió el pie. Después de luchar por un momento, Steve dejó de moverse por completo. Carl rápidamente recuperó la mamba negra y abandonó la escena con una expresión de suficiencia en su rostro. Mientras tanto, David y Cristina tuvieron un encuentro íntimo a espaldas de Carl. Al regresar a casa, Carl vio el desorden de la ropa e inmediatamente supo lo que había sucedido. Carl fue a la habitación de Cristina y la regañó abiertamente. Él no se oponía a que ella saliera, pero desaprobaba que ella estuviera con David. Solo él sabía que el cuerpo de David estaba sufriendo cambios, temiendo que David se convirtiera en algo horrible. Sin embargo, ante las preguntas de Cristina, Carl dudó y luego optó por mantener todo oculto. Esto llevó a una discusión entre ellos, pero a la mañana siguiente, David descubrió que aparecían más escamas de serpiente en su brazo y que su cuerpo estaba cada vez más mal. Cristina, que quería ver cómo estaba, fue detenida por Carl en la puerta. Mintió diciendo que David estaba en la etapa final de adaptación de la vacuna y no debía ser molestado. Para que el experimento transcurriera sin problemas, Carl también engañó deliberadamente a Cristina para que condujera hasta la ciudad para recoger un envío de serpientes venenosas del extranjero. Cristina no le dio mucha importancia y se fue. Poco después de la partida de Cristina, Carl
Carl le dio a beber a David una poción, alegando que aliviaría sus síntomas. David, reacio pero temiendo que su condición empeorara, decidió confiar en Carl. Después de beber la poción, David no solo no mejoró, sino que también sintió un dolor abdominal insoportable, como si sus órganos internos se estuvieran mezclando. David quería ir al hospital, pero Carl, por supuesto, no estuvo de acuerdo y le inyectó a la fuerza otra poción. En ese momento, el sonido de un coche afuera sobresaltó a Carl, temiendo que sus secretos quedaran expuestos. Resultó ser Ken quien había venido. Se estaba tomando el día libre para asistir al funeral de un estudiante y decidió ver a David en el camino. El estudiante era Steve, que había sido envenenado por Carl. Todos pensaron que Steve murió de un ataque al corazón, sin saber que Carl era el asesino. Ken quería ver a David e irse, pero Carl le negó la entrada con varias excusas. De mala gana, Ken decidió irse. Sin embargo, poco después de irse, Ken sintió que algo andaba mal y decidió escabullirse por la montaña trasera para investigar. Sin que Ken lo supiera, Carl, que acababa de regresar al laboratorio, presenció sus acciones. Para evitar que sus planes quedaran expuestos, Carl decidió que tenía que silenciar a Ken. Silenciosamente tomó un peso y sigilosamente salió afuera. Cuando Ken llegó a la ventana del laboratorio, vio a David adentro, que ya había sufrido una mutación completa. Antes de que Ken pudiera siquiera expresar su sorpresa, Carl lo derribó por detrás. Al ver esto, David quedó aterrorizado, pero su mutación le impidió escapar. El pobre Ken está encerrado en el sótano y encadenado por Carl, y Ken amenaza a Carl con publicidad por su enfermiza investigación, pero Carl no tenía ningún deseo de entablar más conversación con Ken. Se dio la vuelta y salió del sótano, dejando el resto a la gran pitón que residía allí. Cuando Carl regresó, la pitón se había tragado por completo a Ken. Por otro lado, Cristina logró llegar al departamento de envíos y le dijeron que Carl no tenía ninguna entrega del extranjero. Ante las preguntas de su hija, Carl siguió afirmando que es posible que el paquete aún no hubiera llegado y le pidió que esperara un poco más en el departamento de transporte. Al escuchar el interés de Cristina por las serpientes, el propietario le sugirió que visitara el circo para ver el espectáculo de monstruos que presentaba una criatura mitad humana, mitad serpiente que, según él, era la persona serpiente más realista que jamás había visto y que se parecía a la realidad. Convencida por la descripción del propietario, Cristina decidió comprobarlo por sí misma. Pero cuando llegó Cristina, el circo ya había cerrado y el dueño le dijo que volviera al día siguiente. Sin embargo, no queriendo que su viaje fuera en vano, Cristina entró furtivamente mientras estaban distraídos. En el momento en que vio a la persona serpiente, quedó completamente sorprendida al reconocer al individuo como el ex asistente de su padre, Tim. En ese momento, Cristina se dio cuenta de que su padre había estado realizando experimentos de modificación humana todo el tiempo, ocultándoselo. Al conectar el extraño comportamiento de su padre con los recientes cambios físicos de David, Cristina supo que David también había sido víctima de los planes de su padre. Antes de que su jefe la alcance, Cristina corre a su casa en coche. Mientras tanto, la novia de Steve, Kitty, acudió a la policía para denunciar su sospecha de que la muerte de Steve no fue un accidente. Resulta que Steve le contó a Kitty lo que le pasó esa noche y que mató a una pitón, por lo que Kitty sospechó que la muerte de Steve estaba relacionada con la familia de Carl. Al principio la policía se mostró escéptica, pero luego recibieron otra llamada de la familia de Ken, informando que Ken no había regresado a casa después de visitar la casa de Carl. Todas las pistas apuntaban a Carl, lo que llevó a la policía a sospechar de él y conducir rápidamente hasta su casa. En ese momento, Carl estaba ocupado con su experimento, atando a David a la mesa del laboratorio e inyectándole otra poción, murmurando cosas extrañas. Carl le dijo a David que debería estar agradecido por su transformación, afirmando que se estaba convirtiendo en un nuevo ser humano. La capacidad de David para hablar se había degenerado por completo, dejándolo incapaz de oponerse. Luego, mientras Carl observaba asombrado, David completó su transformación final. En primer lugar, la cabeza de David se convirtió lentamente en una cabeza de serpiente, luego sus piernas comenzaron a fusionarse en una cola de serpiente y finalmente todo el cuerpo de David se convirtió en un cuerpo de serpiente. El objetivo de Carl era crear una nueva especie, pero inesperadamente convirtió a David directamente en una cobra real. Para probar las habilidades de combate de David, Carl soltó otra cobra real, preparándose para una batalla de los reyes serpientes. Pero antes de que comenzara la pelea, Carl fue mordido accidentalmente por la cobra real y el veneno se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Sin antídoto preparado, Carl murió a causa del veneno. Aunque no pudo ver la batalla de la serpiente rey, una batalla más intensa estaba a punto de tener lugar en el laboratorio. Al ver a David, ahora convertido en una cobra real, la
mangosta no pudo contener su emoción e inesperadamente abrió su jaula, cargando directamente hacia David. Cuando Cristina finalmente llegó a casa, fue recibida por el frío cadáver de su padre. La cobra real no se había ido e intentó atacar a Cristina, pero la policía llegó justo a tiempo y mató a tiros a la cobra real. Corriendo hacia el laboratorio pensando en David, Cristina vio una mangosta atacando su cuello. A pesar de haberse transformado, David todavía no era rival para la mangosta. Y la historia termina ahí. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.